Muy buenas tardes, profe. Mi nombre es Derek Alessandro Fajardo Farfán. Estoy en el Instituto Nacional de Educación Diversificada NET, específicamente en el grado de quinto bachillerato en computación sección A. El día de hoy le voy a hablar sobre las gráficas de Excel y los siguientes temas. Em, Como primer tema tenemos las columnas. Tenemos que las gráficas de columnas resultan útiles para demostrar cambios en los datos a lo largo de un periodo de tiempo o para ilustrar comparaciones entre elementos. En los gráficos de columnas, las categorías suelen organizarse en torno al eje horizontal y los valores que organizan el entorno del eje vertical. Tenemos aquí un pequeño ejemplo de cómo para crear un gráfico de columnas sigamos los siguientes pasos. Primero tenemos que introducir los datos que vamos a tener aquí en nuestra gráfica. Luego de seleccionar los datos, según la versión de Excel, en este caso creo que es la 13 o no, perdón, la 16. eh, Tenemos que seleccionar la siguiente opción que dice Excel 2016, haga clic en insertar en el icono insertar gráfico de columnas o de barras y luego seleccione la opción de gráfico de barras y columnas como miramos aquí. Al introducir nuestros datos con esta opción ya tendríamos listo nuestra gráfica de columnas. La siguiente tenemos la gráfica de barras. Nos dice que los gráficos de barras en Excel es una excelente opción para estas ocasiones en las que necesitamos mostrar las diferencias entre los datos para detectar alguna tendencia o para remarcar las similitudes o contrastes de la información. En este tipo de gráfico, la longitud de cada barra representa la magnitud de los datos, por ejemplo, asociados por lo que es muy fácil comparar visualmente cada una de ellas. Tenemos aquí el ejemplo de cómo es ay, perdón, cómo es un ejemplo de gráfico de barras. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos también aquí cómo crear un gráfico de barras. En el anterior les dije lo de los datos. Serían estos los datos, por ejemplo. Y nos dice para crear un gráfico de barras en Excel, en este caso en la versión 2013, debemos tener listos nuestros datos, que son los que están aquí, y ir a la fecha insertar, la que tenemos aquí insertar, donde vamos aquí donde dice barras, ay, barras. Luego le damos insertar y dentro del grupo de gráficos pulsamos el botón insertar gráfico de barras para finalmente seleccionar la opción de barra agrupada, que es la que está aquí. Colocamos esto aquí y ya tendremos lista nuestra gráfica de barras. Como tercera tenemos las gráficas circulares. Nos dice que el gráfico circular en Excel es uno de los gráficos más famosos de la herramienta y recibe nombres alternos como gráfico de pastel o gráfico de torta, pero también es ampliamente conocido como gráfico de pie en Excel por su nombre en inglés. Tenemos aquí el ejemplo de cómo es una gráfica circular. Luego nos dice cómo crear un gráfico circular en Excel. El objetivo del gráfico circular en Excel es mostrar las porciones de cada una de las partes respecto al total, es decir, la suma de todas las partes será considerada el 100%. Y a partir de eso conocemos el porcentaje con el que contribuye cada parte. Debemos saber que en Excel al porcentaje con el que se... Ay, perdón. Debemos saber que en Excel a una de las partes del gráfico circular se les conoce como sector. Para crear un gráfico circular en Excel será suficiente seleccionar una celda que pertenezca al rango de datos e ir a la ficha insertar gráficos, insertar gráfico circular o de anillos, circular de inmediato y observaremos cómo el gráfico circular creado por Excel. Como vemos aquí igual seleccionamos nuestros datos, insertar, luego le damos en ficha, en la opción gráfico circular, perdón, y ya tendríamos listo, como vemos aquí en el ejemplo, nuestro gráfico circular. Tenemos luego la gráfica lineal. Nos dice que la gráfica lineal en Excel es una gran utilidad para mostrar tendencias en el tiempo y así poder identificar rápidamente aquellos periodos donde se tiene un crecimiento o un decremento. A continuación veremos algunos consejos para la creación de este tipo de gráfico. Aquí nos dice cómo crear un gráfico de líneas. Para crear un gráfico de líneas en la versión de Excel 2013 debemos seleccionar alguna de las celdas que contiene los datos e ir a la ficha insertar, como lo hicimos eh, en, lo- en las gráficas anteriores.
Nos dice que la celda que contiene los datos y la ficha insertar, pulsar el botón insertar gráfico de líneas y elegir la opción de líneas. Como vemos aquí, le damos aquí y insertamos nuestra opción y ya tendríamos, como vemos aquí en el ejemplo, nuestra gráfica lineal. Como por último, tenemos el formulario de Google. Nos dice que Google Forms es un programa que nos trae Google, que nos permite fácilmente crear y publicar formularios útiles para encuestas, exámenes, asistencias o cursos o capacitaciones, perdón, y muchos más, permitiéndonos también ver los resultados de manera gráfica. ¿Qué es Google Forms? Google Forms o formularios de Google es una de las herramientas de Google WordPress, perdón, antes conocida como Witse, la cual nos ayuda a crear formularios simples y rápidos. Al principio pensaríamos que es simplemente una herramienta para hacer encuestas, pero la verdad es que se puede llegar a ser una extremadamente útil para otras cosas como registros de asistencia, exámenes que se califiquen solos y muchísimo más. Si a esto le sumamos que podemos conectarlas con Google Sheets y a través de códigos o complementos expandir su funcionalidad, estamos ante una gran herramienta para aprender a usarla. ¿Para qué sirve Google Forms? Google Forms nos puede servir en muchos casos para cuando necesitemos ingresar una información. Aquí algunos ejemplos donde nos puede ser útil esta herramienta. Algunas encuestas, crear registros para un evento, hacer reservas para un evento o algún servicio, hacer exámenes o cuestionarios, hacer exámenes que se califiquen automáticamente, crear formularios de ingreso, de ventas o de costos, crear formularios para ingresar a cualquier tipo de información o una base de datos en Sheet. Aquí tenemos una imagen de donde podemos encontrar esta opción. Está ubicada en el Google Drive. Apachando la opción de más, nos aparece la opción de Google Forms. Y con este enlace que tenemos aquí nos enviaría directamente a una página en donde nos dice 9 pasos muy sencillos. Esta aplicación ya de por sí no, esta herramienta, perdón, o aplicación no necesita ya de por sí mucha ciencia. En mi opinión personal es muy buena. Y con esto sería toda la presentación. Espero le haya gustado y sin nada más, muchas gracias.